Tras las noticias, en este momento de las 2, pasan algunos minutos de las 2, recordar que ha habido un cambio de hora, entramos en el horario de invierno, ya no son las 3, vuelven a ser las 2 y algunos minutos, y aquí estamos en un programa especial de 3 horas desde Albacete, con multitud de temas de interés y con un montón de cosas todavía para contaros. Saludos a todos los que nos descargáis, dicen que casi 1 millón de personas que hacen descargas del podcast de Radio Nacional a lo largo de la semana. Saludos a los que nos escucháis en la radio online en cualquier parte del mundo, más de 111 países, y a todos los que estáis en directo en Radio 1 o Radio 5 y a toda la gente, todos los amigos que han venido a vernos aquí a este Palacio de Congresos. Un placer estar juntos en esta emisión especial, en esta noche en la que dicen que se abre la puerta del más allá para dejar entrar a los que viven en el otro lado. Muchos invitados tenemos esta noche todavía esperando. Mado Martínez es la que estaba en este momento y con ella vamos a seguir hablando de esas ánimas, de ejércitos y de esos seres de las tinieblas que de vez en cuando aparecen. Escuchar esta introducción. Alberga más de 40 cráneos, pero 13 de ellos fueron los que dieron inicio a esta peculiar devoción. Muchos dicen que pasar delante del lugar y no detenerse a saludar a las ánimas es malo, porque podrían castigarte. Esta es parte de la historia. Nuestra invitada nos da más datos. Ahí está esa historia de las ánimas de Chiclayo. Pero antes, ¿querías contarme alguna experiencia más? ¿Alguna amiga tuya me decías? Sí, antes de hablar de las ánimas, si quieres. Sí, es que hay gente que ha visto las ánimas benditas, que eso no lo hemos dicho. ¿Sí? Las ha visto. Y bueno, hay un testimonio que yo recogí, entrevisté a una mujer que se llama Isabel Sanabria, vive en Madrid, pero es de origen colombiano. Taxista. Sí, y su abuela, bueno, la madre de su abuela era de la zona de Los Llanos, que es una zona con mucha leyenda en Colombia, mucho mito. Pero la cuestión es que su bisabuela pues tenía un marido que de vez en cuando desaparecía de casa, pues bastante jugador, pendenciero, y una vez pues parece que tardó bastante más de lo normal, y la mujer estaba preocupada, y estaba tan inquieta y tan preocupada, que al final pues no pudo más en su desesperación y se encomendó a las ánimas benditas y les dijo: por favor, decidme, quiero saber algo, dadme una señal de mi marido, ¿no? ¿Va a volver? ¿No va a volver? Y bueno, una noche, en mitad de la madrugada, tocaron a la puerta. Lo hemos dicho a la vez. Sí. Y la madre de Isabel, que era chiquita en aquellos momentos, salió también, ¿no? A ver qué es lo que pasaba, ¿no? Se escondió ahí a ver quién era, ¿no? La mujer, la abuela, abrió la puerta y se encontró con 2 señoras vestidas de negro, con sombrero, que flotaban. Y le dijeron que no se preocupara más por su marido, porque no iba a volver. ¿Así? Así. Se parece mucho a este tipo de ánimas, ¿no? que se presentan y bueno, estas se presentaron para dar un mensaje. Hay otras que se presentan en la noche de todos los muertos, la llaman las ánimas que dan candela. Porque te dan una velita, una luz. ¿Y si te la dan? Y si te la dan, mal rollo. Porque empiezas a caer enfermo, a adelgazar. No cojas nunca una candela de las ánimas benditas. Oye, ¿el marido de Isabel no volvió? Jamás volvió. Curioso, una historia dentro de lo tenebroso que pueda parecer, que esté presente en estos seres, ¿no? Es bonita. Vale, hablemos de las 13 ánimas de Chiclayo. Chiclayo, Perú. Chiclayo, Perú, lo habéis explicado bien. Perú, un país maravilloso. Pues allí es muy habitual el culto a las momias y a las calaveritas. Y bueno, las 13 ánimas de Chiclayo se las considera ánimas del purgatorio. Seguramente las trajo allí unas lluvias torrenciales, las sacaría de algún cementerio o algo, pero la cuestión es que ya aparecieron esos 13 cráneos a los que se les rinde culto, así como 3.000 velas al día les ponen. Sí. Sí. Y la gente que va por la calle se para. 5.000 placas de agradecimiento tienen. Obran milagros, eso es lo que dicen sus devotos.
Y bueno, si las desairas o no te paras a saludarlas cuando pasas por delante, dicen que te producen la desgracia, ¿no? Tengo un amigo allí que se llama Guillermo Chávez, que una vez pues se acercó allí al culto y dice que nada más entrar el cambio de ambiente era alucinante, ¿no? ¿Es una iglesia normal? No, es una casa muy humilde. Ah, una casa. Muy pobre, muy humilde. Y allí estaban pues las calaveritas colocadas, dice, pues con coronas y con cosas como si fuera un concurso de belleza, ¿no? La gente como las acicala, como las adora, la palabra es adora. Y que bueno, que el ambiente se sentía tan denso que él dice que allí dentro uno se siente como si fuera dentro de un avión. Te empiezan a pitar y a vibrar los oídos de manera bestial y a sentirse muy mal. Él tenía la intención de hacer unas fotografías allí y dice que sintió el ambiente tan hostil que desistió, ¿no? Y me recordó mucho al niño compadrito en Cuzco. ¿Quién es ese? Pues el niño compadrito es una calaverita, no se sabe muy bien si de un niño, un mono o de qué, indeterminado. Dicen que viene de la época de la colonia, al que se la tiene mucha veneración, pero es un culto clandestino. Fue perseguido por la iglesia, estuvo oculto muchos años. A mí me costó que me llevaran allí los taxistas, ni los taxistas me querían llevar. Al final conseguí que... ¿En qué parte de Cuzco está? Pues por la zona de Tambo de Montero, por las afueras. Y es también una casa muy, muy humilde. Y bueno, esta ánima dicen que mató en venganza al obispo que prohibió su culto. Y por la cual, sí, el hombre murió en un accidente y entonces es cuando volvieron a sacarlo otra vez y decir, bueno, ya se ha hecho justicia, ¿no? ¿Y eso fue recientemente o...? No, eso fue hace bastantes años. La cuestión es que este da miedo porque le piden cosas malitas también a él. Ah, ya. O sea, como malitas. Y hay gente allí que va a pedir cosas malas. No todo el mundo va a pedir cosas buenas. Por mucho que nos cueste creerlo, pues hay gente que es malvada y disfruta con el mal del prójimo, ¿no? ¿Y que es un cráneo, como dices, indeterminado? Sí, un cráneo que no se sabe muy bien, indeterminado. Yo fui allí con un local al final que me llevó. Fui con un par de amigas. Mis amigas les pasó lo mismo que a Guillermo, nada más entrar. Yo no sentí nada, pero mis amigas, un dolor de cabeza horrible, muy mal, tuvieron que salirse y me dejaron allí sola. Y bueno, es curioso este tipo de cultos, cómo surgen alrededor de estos seres, ¿no? La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Mado Martínez en esta parte del programa, aquí en esta emisión especial desde Albacete. Casi para terminar. Decíamos antes que estas almas estaban en el purgatorio, que hay referencias españolas o en nuestro país, como la Santa Compaña, y en otros lugares otras almas que andan por ahí. Sí, como las ánimas que dan candela. En Chile también hay otras, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman. Pero estas son muy... lo tenemos que poner en Twitter luego, en la página web, cómo se llaman. Son unas ánimas que atormentan por los lamentos y los gritos que emiten, ¿no? Son como muy lloronas y son realmente... Es espeluznante oírlas, ¿no? Pero todas tienen en común que dan candela y que no le cojas la candela. Candela es una vela. Sí, una velita. Vale. ¿Ejércitos de esos que andan por ahí también serían esas ánimas? El ejército furioso de Wotan, en realidad la Santa Compaña y todas estas procesiones de ánimas benditas exportadas a América Latina provienen de estos mitos, tienen su origen en este mito de Odín, de Wotan, de ese ejército furioso que librará la batalla final y que sale con los caballos negros desbocados en busca de ánimas para su ejército, ¿no? Para librar la batalla final, con esas luces que incluso Carl Gustav Jung dijo que las vio. Para terminar, Mado, el consejo, podemos seguir teniendo relación con ellos? ¿Hay que rezarles que nos despiertan o mejor dejarlas tranquilitas, poner las velas y no sé? No lo sé, cada uno lo que crea. Yo pienso que cada uno dentro de su sistema de creencias interpreta las cosas, crea o no crea en él. Eso es muy importante decirlo. Creas o no creas en tu sistema de creencias, en tu sociedad, en las cosas que te rodean, pues siempre hay una manera de identificar en un contexto. Y si a ti te cura creer en ellas, pues bienvenido sea, ¿no? Y si no, pues más vale no darles poder, o más del que tienen, que ya vemos que te pueden jugar una mala pasada. Ahí está. Mado Martínez, nuestra invitada en este momento. La prueba es el último trabajo, una investigación que demuestra
la existencia del más allá. Quizá tengamos que seguir hablando de ello, Mado. ¿Es forma de contacto contigo? Sí, claro, madomartinez.com, Twitter, Mado Martínez, ahí también encuentran todas mis redes en Facebook. Vale, te quedas para traducir a... Se queda Claro. un aplauso os pido para ella, el abrazo se lo doy yo después, y se queda un ratito aquí con nosotros. Y ahora una información que tenemos de otro congreso que se va a celebrar en breve, y nos preparamos para saludar a los dos nuevos invitados, Mikel Izarralde y Marilyn Rosner, que estarán aquí con vosotros. El programa especial del Espacio en Blanco, nos vayáis enseguida, regresamos. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en Blanco. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo con Miguel Blanco en Radio Nacional. Y vamos con noticias de más congresos que se van a celebrar en España la próxima semana en Zaragoza, muy cerca de Zaragoza. Carlos Ollés nos va a dar toda la información. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, pues por aquí ya muy atareado, ultimando todos los detalles, como te podrás imaginar. Bien, nuevo congreso, ¿qué número hace este? Este es el noveno ya. Noveno congreso en Pinseque, un pueblecito muy cerca de Zaragoza, ¿verdad? Correcto, está a escasos 4 kilómetros del extremo de Zaragoza. Perfecto, Pinseque. No sé, ¿le dais algún título? ¿Un congreso de misterio? ¿Cómo lo llamáis? Nada, de Enigmas de la Ciencia. Noveno Congreso de Enigmas de la Ciencia, SIPE. Enigmas de la Ciencia, SIPE. Dime qué personas van a estar. Pues mira, estará Miguel Ángel Ruiz, ¿Sí? Marcelino Requejo y Josep Guijarro. Y yo también tendré una pequeña intervención mostrando los misterios de Aragón. Y Sonia Pasamar pues moderará la mesa redonda que se realizará al final del evento. Bien, fechas. Bueno, pues será ya para el próximo fin de semana, el próximo sábado y durante todo el día. Sábado durante todo el día. Correcto. Vale, ¿lugar? Eso es Pinseque, la Casa de Cultura de Pinseque. Y comentar a la gente, a la audiencia, que la entrada será solidaria, 1 kilo de comida no perecedera, para entregarlo luego a Cáritas. Vale, entrada gratuita y lo único que hay que hacer es llevarse un kilito, llevar un poquito más, 2 o 3 kilos, arroz, garbanzos, ese tipo de comida, azúcar, no sé, hay leche en polvo, que la puedan utilizar esa gente que está pasando malos momentos en nuestro país. Son otra muestra de congresos solidarios, congresos de misterios solidarios. Carlos, forma de contacto, ¿dónde se pueden informar o tener más datos? Bueno, pues en la página del Grupo SIPE, en el blogspot, sipe.blogspot.com, o también en Facebook tenemos también una página del SIPE donde tenemos toda la información. SIPE es, recuérdanos qué significa. Sociedad. ¿Sí? Sí, Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas. Ahí está. ¿Tú sigues siendo el presidente? Sí, sigo siendo presidente, aguantando por aquí las tormentas. No podía tener mejor presidente. Carlos Ollés, el próximo año queremos estar ahí, ¿vale? Vale, ya sabéis que estáis súper invitados, Miguel. Súper agradecido. Próximo fin de semana en Pinseque, en la Casa de Cultura. ¿A partir de qué hora? No lo hemos dicho. Sí, a partir de las 10:30 de la mañana abrimos puertas y durante todo el día. 10:30 de la mañana, todo el sábado con un montón de buenos personajes. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Te veo prontito. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Chao. Hasta pronto. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y tras esa información aquí seguimos en este flamante palacio para saludar a nuestros dos nuevos invitados que se suman a nuestra mesa. Marilyn Rosner. Buenas noches, Marilyn. How are you? It's great to be here and I'm wonderful, thank you. Mado se va a encargar de traducir. Sí, lo que pasa es que me gustaría tener un poco más de volumen de ella. Ahora lo intentamos. Creo que de momento... Sí, ha dicho que está contenta de estar aquí. Sí, dice que está encantada de estar aquí con todos nosotros. Hace un montón de años, Marilyn, que nos conocemos y no te pierdes una. Estás siempre igual de joven, siempre igual de guapa, siempre igual con esa forma de vida que tienes. That is because I know that life goes on after the change called death. Dice que eso es porque sabe que la vida continúa después del cambio llamado muerte. And that we have spirit guides
y que tenemos and guías angels espirituales who are all around us. y ángeles And that if we focus on God, rodeándonos, y que and si the nos Holy centramos en Spirit, Dios, then nothing negative can come to us or can touch us. nada negativo puede venirnos ni puede tocarnos. I would also like to say that I have been sharing this gift all my life. Me gustaría decir también que yo he estado usando este don toda mi vida, And although I know many stories like you have described, y aunque conozco muchas historias como las que tú has descrito, se refiere a and mí, because my husband and I have researched that, y porque mi marido y yo hemos estado investigando todo esto, I can say that I am 100% sure puedo decir que estoy 100% segura that no lost spirit is going to hurt us. que no hay ningún espíritu por ahí perdido que vaya a hacernos daño. Bien, bien, Marilyn, nos dejamos tranquilos. There are lost souls. Menos mal, Marlene, que he pedido, Menos mal. y menos mal que he pedido que sea... One minute, it's very important. Vale, There vale. are lost souls, De ahí hay almas perdidas and these souls are looking for the light. que están buscando la luz And it's true they can make sounds, y pueden hacer sonidos, es verdad, but we manifestarse, need to work with our spirit guides pero necesitamos trabajar to con call nuestros on guías their spirit espirituales guides para llamar a sus guías espirituales to help them go to the light. y que las ayuden a ir hacia la luz. I must tell you about one experiment. Te voy a decir un experimento. Father John and Ya I, hace el programa, ¿verdad? Vale. Father John and this is very serious. El Father padre, John and el padre I John y yo attended a congress fuimos a un congreso where people were trying to understand why witchcraft, brujery, this evil eye works on some people. Un congreso en el que se estaba tratando de averiguar el por qué, creo que está hablando de posesiones y de maldad y brujería, atacaba a la gente, ¿no? Why it works on some people and some people it does not work on. Y por qué podía atacar a algunas personas y este mal no podía hacer daño a otras. And this was a meeting of psychiatrists, therapists. This was a Hubo meeting una of reunión psychiatrists, de terapeutas, psiquiatras. psiquiatras. And what we discovered was that if in the heritage people believed in witchcraft, Que lo que descubrimos es que sí, bueno, en su legado, su herencia, sus sistemas de creencias that creían en la something brujería, comes through the timeline where people will believe that. algo que venía en la línea del tiempo que les hacía creer en eso. So very specifically what was done was, let me explain the experiment. What was done was they took dust and they put it outside the front door of where the people lived. Cogieron polvo y lo pusieron fuera de la puerta de las casas donde la gente vivía. And in the families where there was a belief in witchcraft, Y en las familias donde había creencia en la when they brujería, walked on the dust, cuando caminaban sobre el polvo, they got sick. se ponían malos. The people who didn't have this belief system, Y la gente que no creía en ello, nothing happened to them. pues a ellos no les pasaba And nada. I can say that every week at least 5 people come to me or call me talking about someone did a witchcraft and someone did this and someone did that. Y ella pues ha estado recibiendo gente de mucha gente que la llamaba y le decía, me han hecho brujería, me han hecho un mal, me han hecho algo. And through belief and through showing them how things come through this timeline, they were all able to be freed of this. Y mostrándoles el porqué de eso, procedía de esa creencia, pues todo se disipaba, ¿no? We are not alone. No estamos solos. Christ is stronger than any lost soul. Cristo es más fuerte que cualquier Mother otra alma. Mary is the divine mother. La Virgen María es una Our madre divina. spirit guides are protecting us. Nuestros guías espirituales nos protegen. So although it's Halloween weekend, Y aunque sea fin de semana de Halloween, we must remember debemos that recordar it's not only all souls but all saints. The saints are able to help the lost souls go to the heaven world so that we can live in peace. que no solamente hay almas perdidas, sino también santos, y que estos santos pueden hacer a esas almas llegar a la luz. Bueno, yo ni siquiera había presentado a nuestro siguiente invitado. Os pido un aplauso para ellos, Miquel Icerralde, Marlene Dorner. ¿Es verdad antropológica acaba de decir Merlin?
Dejadme que ponga un poquito de música. Habíamos preparado, déjame que te salude. Miquel Lizarralde, Sí. buenas noches. Hola, buenas, encantado de estar aquí. Esta mujer, si le damos alas, vuela y vuela. Y nos hace volar casi a todos. Déjame que te presente, director del Instituto y fundador del Instituto de Ciencias Intuitivas y Terapéuticas. Sí. También de coordinador de Izargui, Asociación de Ayuda en Duelo y Pérdida. También estás metido en una agrupación de ciencias espirituales. ¿Y eres vidente también? Medio muy evidente. ¿Desde cuándo? Desde pequeñito, desde siempre. ¿Tú también los veías cuando...? Empecé a dar mensajes raros como que se cumplían con 11 años, con 10 años. Imagínate, en una familia ahí súper católica, romana apostólica, pues mi madre no sabía qué hacer conmigo. Me decía, reza a la Virgen, que ella lo arreglará. Y ella lo arregle, ¿no? Ya. Pero se fue haciendo un poquito más complicado. Tuve la adolescencia donde no contaba nada porque no quería ser raro y tal, y luego con 20, 21 ya lo integré, ¿no? Empecé con la baraja española con 14 años, tarot con 16, en fin, para mí lo raro era lo otro, ¿no? Pero Vale, pues con estos dos señores y con Sí. ayuda de Amado vamos a tratar de hablar de algo que tenemos cercano a nosotros. Sonaba por ahí una música, no sé si era música celestial o alguien que se deja un Seguro, móvil encendido. unas trompetas. Seguro. Tras esa introducción, seguimos. Tito, que no he hablado nada. vale. Hoy estamos muy católicos y apostólicos y muy Sí, buenos. sí. ¿El ángel de la guarda existe? ¿Qué es eso? Sí, sí que existe el ángel de la guarda y que se le llama de maneras diferentes dependiendo de la tradición, ¿no? Nosotros, desde la tradición espiritualista, les llamamos guías y él sería uno de los guías, ¿no? Guías que están con nosotros desde que nacemos. Ya lo habéis dicho en la introducción, ¿no? El ángel, no, podemos tener cientos de guías, Sí. pero hay, como digo yo, un séquito más pequeño, más reducido, y que el ángel de la guarda, digamos, es el primario o el cabecilla, que están con nosotros desde antes de nacer, nos ayudan a nacer, están con nosotros toda nuestra vida y después, cuando morimos, también nos ayudan a morir y a hacer la transición, ¿no? Pero el tema de guías es muy amplio, no Vale. tenemos solo un guía. ¿El tema del ángel de la guarda es una concepción cristiana, católica? Sí, es más de nuestro mundo, ¿no? Y ahí en otros mundos pues se le llama dharma, se le llama de otras maneras, ¿no? O otras deidades más. Pero al final significa lo mismo, significa un protector que te cuida, ¿no? Y tenemos los querubines, ¿quién no ha oído hablar de los querubines, no? El típico aspecto de bebé, ¿no? Que está tocando... No, el que toca la arpa es el serafín, pero el bebé es el querubín, ¿no? Que te ayuda y tal. Entonces son los que están más cerca de Dios, de la energía de Dios, y ellos tienen como cometido cuidarte, guiarte, de alguna manera representar a Dios y protegerte, ¿no? Ya. Y cada uno de nosotros en el momento de nacer se le asigna a uno que está toda tu vida Se le contigo. asigna desde nuestro punto de vista antes de nacer, ¿no? Digamos que tenemos un grupo, pueden ser 2, 3, 20, incluso más, y si hay uno que es como más primordial, que es el comunicador, ¿no? El que se comunica contigo, el que trae el mensaje del otro lado y te lo trae a ti, y el que hace saber tus necesidades también más, ¿no? Como el mensajero primordial. ¿Alguna historia? Nos pueden incluso llegar a salvar de momentos dramáticos, críticos, Claro, peligrosos. todos nuestros guías, claro, nunca pueden interferir en nuestro libre albedrío, en nuestra forma de vida, en nuestro destino, en nuestro objetivo de vida. Eso no lo pueden obstaculizar, ni impedir, ni interferir, pero nos pueden guiar. Entonces pueden hacer que en un momento dado tomemos una decisión, un camino, nos ponen en ese camino a una persona, nos hacen escuchar una canción, nos hacen escuchar una charla como esta. Estoy seguro que muchas de estas personas han venido aquí primero porque su alma les ha traído, estaban buscando una verdad que ya saben, pero que están buscando una Te confirmación. refieres a los que han venido a vernos El al público, programa sí. y los que han venido al congreso. Sí, eso es. Pero que también que sus guías, que sus ángeles guardianes les han traído aquí para hablar de escuchar hablar de este tema, ¿no? Vale. Se sabía, aunque no lo sabíamos de manera consciente, que iba a hablarse de esto y que iban a poderse beneficiar de lo que aquí se habla hoy. Forma de comunicarse con ellos. ¿Quieres decir algo, Marisa? Would you like to say anything? Yes, we live in a multidimensional universe. Vivimos en un universo multidimensional. There are spirits, Hay espíritus, of course, extraterrestrials, hay extraterrestres, spirits of animals, espíritus de animales, there are angels, ángeles, etc. etc. When we are born, Cuando nacemos, we are born with a group of spirit guides, a small group.
nacemos con un grupo, un pequeño grupo de And guías these espirituales. guides are connected with every aspect of our being. Y estos guías están conectados con cada uno de los aspectos de nuestro ser. But there is also an angel assigned to every person. Pero también hay un ángel asignado a cada persona. When we decided to come into the womb of our mother, Cuando decidimos ir a ese óvulo de nuestra madre, a group of spirit guides, a small group, and an angel came with us. ese pequeño grupo de guías vienen con nosotros. And the angels have a very different purpose than the spirit guides. Y los ángeles, los ángeles son los que vienen, tienen un propósito totalmente diferente al de los guías. In the Jewish tradition, in the Kabbalah, En la tradición judía, en la Cábala, we speak about the different angels and archangels, hablamos de los diferentes ángeles y arcángeles. and that there are different angels assigned for different tasks. Y hay diferentes ángeles asignados para tareas distintas. Ahí está dicho. Espacio en Blanco, desde Albacete, programa especial esta noche. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Con Miquel Izarralde, Maris Brauner, Mado Martínez, en esta mesa esta noche. Teníamos muchos planes, pero bueno, con esto del tiempo tenemos que ir cambiando. Hay un testimonio que luego quisiera contaros de dos personas súper interesante. ¿Qué pasa con la gente, los ancestros? Los ancestros también nos ayudan en nuestro camino. Es decir, la gente a la que hemos amado, nuestros padres, nuestros hermanos, están ahí ayudándonos desde ese otro lado. Pueden estar ahí, pero tenemos que recordar que cuando uno muere con su carácter, con su personalidad, con su forma de ser, que no porque haya muerto de repente es omnisapiente, omnipotente. Es decir, nos van a poder ayudar después de que haya terminado su proceso, y siempre lo digo, es como viajar a otro país, como viajar a Rusia. Primero tienes que adaptarte al país, al idioma, a las costumbres, a la moneda, y después vas a poderte comunicar. Pero lo primero que hace un espíritu es decir, un familiar o quien sea, ya he llegado, ya estoy en Rusia, ¿no? Ya he hecho la transición. Ya está en el otro lado. Ahora me tengo que adaptar a este sitio y luego empieza la comunicación. Pero en esa comunicación, que por supuesto nos pueden ayudar, sin interferir lo que decía antes, pero no pueden tomar las decisiones o ayudarnos en tareas de aquello que no dominaban en la tierra. Es decir, si tu abuelo no sabía leer ni escribir, pues no te va a ayudar a superar, yo qué sé, a preparar una tesis doctoral o a superar unas oposiciones. Pero si tenías un familiar que era maestro de escuela o era rector de universidad, ese sí te va a ayudar en esa tarea. De alguna manera van con su personalidad, y esa personalidad después tiene que ir también, o sea, queda intacta y tienen que ir creciendo y aprendiendo también, ¿no? Y lo vemos cuando damos mensajes. Los espíritus mantienen su humor, mantienen su forma de ser, mantienen a veces esos rasgos de su carácter, la terquedad, la generosidad, y se ve cuando damos mensajes. Entonces, dentro de aquello que dominaban, sí nos van a poder ayudar. Y aunque no nos puedan ayudar, si los llamamos, van a venir, los vamos a sentir al lado nuestro y vamos a sentir su presencia. Pero quizás si no dominaban ese tema, no sea la mejor opción para ayudarme con ese tema, aunque van a venir, claro, ¿no? ¿Cuántos padres, yo tengo familiares que tienen a sus hijos en el colegio alemán, les quieren ayudar con los deberes, pero no entienden ni idea, ni papa de alemán, entonces no pueden ayudarles con los deberes, ¿no? Pero su intención y su amor está ahí al lado de su hijo, y les dicen, venga, que yo te ayudo. De alguna manera con el espíritu es lo mismo, nos van a querer ayudar, pero no pueden en los temas que no manejaban. Luego el budismo habla de que después de 40 años se disuelve, de 40 días se disuelve la personalidad, tal y que cual, ¿no? Realmente desde nuestro punto, y otras religiones también, como el hinduismo, etcétera, pero desde nuestro punto de vista nosotros mantenemos siempre esa personalidad, no nos fundimos con el todo hasta que llegamos a la iluminación. Y desde ese punto tenemos que seguir trabajando. Entonces, desde ese punto es desde donde nos comunicamos también, siempre dentro del amor y dentro de la bondad. Vale. Entonces, Marilyn, casi para terminar, no estamos solos. Es decir, aunque no lo sepamos o no queramos sentirlo, hay muchos seres que nos están acompañando en este mundo espiritual, en esta vida. So, Marilyn, we are not alone. There are so many people that they are with us. We are not alone.
No estamos solos. No one is born alone and no one dies alone. Nadie nace solo y nadie muere solo. Our spirit guides are with us. Nuestros guías espirituales están con And nosotros our loved ones are in different planes of consciousness. y nuestros seres queridos están en diferentes lugares de conciencia. And at different times, some of them come to visit. Y en algunos momentos vienen a visitarnos. But the spirit world is a very active world. Pero el mundo espiritual es un mundo muy activo. There are spirit hospitals, spirit laboratories, spirit schools. Vaya que hay espíritus de laboratorio, espíritus en escuela. It's true. It's true. And so in the spirit world we continue to live. Y podemos continuar viviendo en ese mundo espiritual. Escuelas espirituales, laboratorios espirituales. The important thing to realize is that we are guided and we are protected. Lo importante es que estamos siendo guiados y nos están protegiendo. And that if we know that our spirit loved ones, that they are somewhere. Y que si sabemos que nuestros And that seres we queridos can están en communicate algún with lugar them. y que podemos comunicarnos con And that ellos. when it's our time to cross the veil, Y que cuando llegue el momento de cruzar el velo, that they will all be there. van a estar todos ahí. And perhaps because it is Halloween, Y tal vez porque sea Halloween, maybe we can all focus on sending these lost souls to the light. tal vez podríamos concentrarnos en mandar a estas almas perdidas, Because if these lost souls could go ayudarlas a to the cruzar. light, there will be no war. porque si todas estas almas perdidas fueran hacia la luz, no habría guerras. And if we understand that we live after the change called death, Y si entendemos que seguimos viviendo después del cambio llamado we muerte, will try to do the best we can. y trataríamos de hacerlo lo mejor posible. So let us focus on the light. Así que centrémonos en la luz, pensemos en la luz. Let us call on the great ones, the great master, Christ. Invoquemos the great a los saints, grandes the maestros, avatars, los grandes santos, los avatares, to help lost souls go to the light, para que ayuden a las almas perdidas a ir hacia la luz, so that truly we can say, para que podamos decir verdaderamente we are walking in the light, que estamos caminando en la luz, walking in the light of God, en la luz de Dios, and that we all hold our hands y que todos unimos nuestras from manos all continents, por todos los continentes and we say, yes, y decimos, there sí, is peace on earth. hay paz en el mundo. Om Shanti. Ojalá sea así. Casi a punto de terminar. ¿Me permites que te haga una matización, Marilyn? No la noche de Halloween, la noche de todos los santos, la noche de los difuntos. Halloween es para los americanos que nos lo tratan de meter aquí. Nosotros tenemos nuestras tradiciones, Samaín, si acaso, la noche de los celtas. Just a little comment that we don't call it Halloween. Halloween is a foreign tradition for us. We call it the Night of All Saints or the Night of the Dead Ones. ¿Te Okay. parece? The Night of the Dead Ones. Yeah. Vale, casi para terminar. ¿Qué se le podría decir a esa gente que no siente que estamos tan acompañados, que estamos tan mecidos, tan cariñosamente? Hombre, todos tenemos, sea cual sea, ¿no?, una creencia. Todos tenemos algo en lo que creemos, sean las matemáticas, sea el dinero, sea Dios, sea Cristo. Yo les diría que quizás no han mirado en el lugar adecuado, ¿no?, que su sistema de creencias está ahí, pero de alguna manera como que no ha sido activado. Yo les diría que el mundo de los espíritus es un mundo real, no es un mundo que nos imaginamos, que pensamos, que creemos que pudiera existir, que sabemos que existe, que sabemos que es real, por eso damos las pruebas de los mensajes que hacemos aquí. Y les diría que se pongan a prueba, que pongan a prueba al mundo de los espíritus, que les pidan a sus ancestros, que les pidan a sus guías, a sus ángeles de la guarda, que se manifiesten de manera que ellos lo pueden comprender, ¿no? Y una de las maneras más fáciles es en el sueño o en la meditación, pero os juro que pueden mover objetos, que pueden hacer muchos sonidos y que pueden hacerse ver. Es como un niño pequeño, una vez que empieza el juego, hasta que realmente no lo reconozcas, van a seguir subiendo de intensidad de esos ruidos hasta que tú digas, vale, sé que hay algo, sé que existe algo, ¿no? No podemos convencer al inconvencible, hay personas que no creen y lamentablemente
hay ciertas personas que no creen, que empiezan a creer cuando algo trágico les sucede. Y no tenemos que pasar por eso, no necesariamente tenemos que pasar por esa vía para creer, sino que a través del amor y de la dedicación también podemos llegar a ese punto. Pero es un mundo real que está. Miquel, forma de contacto contigo. En las más fáciles la web, miquellizarralde.es, ¿no? miquellizarralde.es. También YouTube, ahora me ha dado por hacer unos videoblogs ahí que la gente me manda preguntas. Lo más fácil la web. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias, Amado. Vamos a poner un retazo de una película que a mí me gusta mucho. Una pequeña introducción para recibir. Hablábamos de pruebas. Hay dos personas que nos van a contar su experiencia, una experiencia increíble, y ya veréis qué bonito, como una prueba de que el más allá existe. Este es Espacio en Blanco, estamos en un programa especial desde Albacete, ahora continuamos. Te echaré de menos. Tu madre estaría orgullosa. Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal. Adiós, Adamae. Adiós, Sam. Te quiero, Molly. Siempre te he querido. Es increíble, Molly. No te imaginas cuánto amor me llevo. Hasta luego. Hasta luego. Se ha tratado del tercer verano más cálido de... Es llegar el otoño. La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas... En cualquier estación, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Hola, miembros y oyentes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí, al atardecer, alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Un abrazo desde China. Y para hacerlo en estos últimos minutos del Espacio en Blanco tenemos aquí a María Dolores Navarro, Marilola, que es la madre de esos 3 niños. Buenas noches, Marilola. Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí. Vale, déjame que salude a Cándida. Cándida, no sé tu apellido. Solís. Solís, brasileña, mujer de uno de los hijos. La historia es que Marilola, tenías 3 hijos, fallecieron de una extraña enfermedad. Sí, del síndrome de Wolfram, que entra la diabetes y una pérdida de visión, oído, o sea, acabaron sin oír y sin ver. Ya. Sin embargo, han dejado todo no sé cómo decirlo, algo muy bonito detrás de ellos, ¿verdad? Sí, ellos nunca fueron, estaban superándose siempre y nunca se quejaron de que no veían, de que no oían, nunca se quejaron. Ya. Supongo que para un padre o una madre, en tu caso, debe ser muy duro perder no solamente a un hijo, perder a 3 hijos. En año y medio se fueron los 3. Sí. ¿Cómo lo vivisteis, tu marido y tú? Tu marido es médico, ¿no? Sí. ¿Creíais en que hay otra vida después de esta? Sí. Sí lo creíais. Seguro. Ellos, al mes de irse, uno de ellos, el marido de Cándida, yo fui a hablar con un amigo que canalizaba. Sí. Me hablaron de él y fui enseguida a hablar y él lo vio, me dijo de parte de mi hijo que no me preocupara, que estaba muy bien y que no me preocupara, que siguiera siendo
O sea, que fuera muy alegre y con mucha paz y amor y que no me preocupara nada, que él estaba muy bien. Ya. Después de que ocurrió eso, tanto tu marido como tú, según las noticias que yo tengo, ¿os comunicáis con ellos? ¿No? ¿Os comunicáis con ellos? Primero empezó el pequeño, fue el que se fue el último, pues no se conformó a quedarse solo. No, él estaba mejor de la enfermedad, pero no quiso quedarse solo. Sí. Y se fue. Se pusieron de acuerdo y se lo llevaron, se fue. ¿Y cómo comenzó esa comunicación con ellos? Bueno, él se comunicaba con ellos por medio de la escritura automática y hablando. Sí. Cuando se fue el último, pues yo, como había visto que sí, que existían, nos dijeron que estaban en esta dimensión y en otra, que perdieron su cuerpo pero que no se fueron, que ellos seguían viviendo. Pues entonces yo seguí investigando sobre el tema y hasta ahora. Déjame que Cándida nos cuente un poco su experiencia. Tú eras la mujer del mayor. David Luque. Sí. David Luque del medio. El del medio. Se fue y cuando pues supongo que un dolor tremendo, ¿no? Un dolor que no se puede explicar. Hasta porque yo estaba con él el día y la hora que se fue, ¿no? Pero el mismo día que se fue, se murió a las 5 de la mañana. Yo me fui a dormir a las 7 y se sentó a la vera de mi cama. Lo vi. Y estaba todo de blanco. No, todo de blanco no, el pantalón era blanco, la camisa era blanca. Y me dijo que soy yo, porque también me dijo que no me he ido. Cuando he visto ya estaba allí. ¿Pero ya se había muerto? Sí, él se ha muerto a las 5. Sí. Yo me fui a la casa y a las 7 de la mañana él me cantó una canción que me cantaba para despertarme con la guitarra. Como éramos, me cantaba una canción que es una canción que hay una versión, eres despierta, dulce amor de mi vida. Pues a las 7 de la mañana yo me despierto con él cantando. Y entonces yo dije, David. Y él dijo para mí, es que no me he ido porque yo pensaba que se había ido. Porque no me quería, porque estábamos pasando, cuando me he dado cuenta ya estaba allí y podía ver. Y era tan bonito. Y él me ha dicho, todo está bien y tú te vas a quedar bien. Y claro. O sea, Cándida, ¿no sería una alucinación? El deseo que tú tenías de que continuara. Mira lo que dice Marilola, dice que no con la cabeza. No, porque yo también ya tenía ese tipo de experiencia, ¿no? Y sé que no fue una alucinación porque yo no tenía deseo, yo estaba destrozada, yo era como si me hubieran quitado un trozo de mí, yo estaba dormida en un dolor tan profundo que yo me quería ir. Yo no tenía deseo, yo pensaba, se me ha ido y la vida es muy puta, ¿cómo Dios me ha hecho eso? ¿Entiendes? ¿Cuánto tiempo hace de eso, de esa partida de ellos? Ayer ha hecho 9 años. Ayer ha hecho 9 años. ¿Continuáis todavía con la comunicación? Sí, mucho, y cada vez más. Sí. Yo por ejemplo, tenía don desde chica, pero mi familia era evangélica y me lo quitó, ¿no? Pero después, a raíz de eso, me ha vuelto... Bueno, ya me venía, lo que pasa es que yo lo rechazaba un poco, ¿no? Y empecé a comunicarme no solo con él, luego con mi guía Ibrahim, con un guía, con otro, como que se despertó, ¿no? Como que a raíz de la partida de él, eso sí fue porque me abrí, porque quería respuestas y te las han dado. Sí, me abrí porque me había cerrado, ¿no? Hoy no tenemos mucho tiempo, simplemente quería que dierais vuestro testimonio. Vamos a seguiros la pista. Marilola, lo durísimo que es perder a un hijo, haber perdido a 3, y sin embargo tienes esa cara que tienes, esa esperanza. Porque ellos lo que me han dicho es que lo mejor que le podemos ofrecer para ellos, que podemos ofrecerle, que lo hagamos nosotros y se lo digamos a todos los padres que han perdido hijos, es ofrecerle amor, paz y alegría, y que estemos siempre muy alegres. Entonces eso lo estoy yo cumpliendo por orden de ellos.
Ese sería el mensaje entonces, esperanza de que esto no acaba y de que a pesar de que los familiares que más quieres se hayan ido, están ahí esperando y puedes seguir. Sí, además estoy segurísima, porque es que llevan 9 años repitiéndolo. Se ha hecho un documental sobre vosotros en Córdoba. En Córdoba. Lo ha hecho el colectivo Brumaria. ¿Hay forma de verlo? Sí, se busca en YouTube. A Contracorriente se llama el documental, Colectivo Brumaria. A Contracorriente, Colectivo Brumaria, y se lo encuentra en YouTube. Cándida, gracias, no tengo mucho más tiempo. Marilola, muchas gracias. Gracias por ese mensaje de esperanza que habéis dado en primera persona, que sigas con esa sonrisa tan bonita. Muchas gracias. Un aplauso os pido para ellas. Hola, el tiempo del misterio está ya listo. 2 horas, un placer. Estas son nuestras intenciones. No os lo perdáis. Saludar a nuestro primer invitado, Francisco González. ¿Cómo está usted? Muy bien, Miguel. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Redactor jefe de la revista Año Cero, compañero de aventuras, hemos estado juntos en Malta. Yo no sabía que había cráneos alargados en Malta. También. También. Lo hablaremos después. ¿Cuántos años llevas tú metido en estas historias? Pues 30 años, fácil. ¿Sí? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sigues tan joven, ¿eh? Autor de un libro, el último que sacaste, que por eso estuviste aquí en el programa de Arqueología Imposible. ¿Y por qué te interesan estas cosas del submundo, de lo que se esconde detrás de la historia o de lo que nos cuentan? Soy una persona muy curiosa, y no me creo nada de lo que me dicen los jefes, y ya sabes, los jefes globales, ¿no? que tenemos. Y he leído mucha historia y he estudiado mucho y todo esto, y cuanto más estudiaba, pues uno piensa, ¿no? Yo creo que es importante pensar por uno mismo, ¿no? Y que no está de moda eso de pensar por uno mismo. Sí, no sé si nos interesa o no nos dejan, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, que no interesa, no interesa. Bueno, pues esta noche vamos a intentar pensar, por lo menos que nos des argumentos para pensar por nosotros mismos. Tenemos un número de WhatsApp por si queréis utilizarlo, una nota de voz, una pregunta, 652-035934, repetimos, 652-035934, ahí está nuestro compañero también atendiéndolo. 2 y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias, perdón, nos vamos de viaje. Hay pocos objetos tan extraños como los cráneos alargados, deformados deliberadamente mediante la aplicación de fuertes vendajes o bien producto de la evolución o ciertas patologías. A pesar de su extraña rareza, son muchas las pruebas que existen sobre ellos. Han aparecido miles en antiguos enterramientos dispersos por todo el planeta. Se han hallado cráneos alargados en Perú, Bolivia, Estados Unidos, Bahamas, República del Congo, Egipto, Malta, Francia. Y también en las Islas Canarias, la cuenca de los Cárpatos, Rusia, Noruega, Tahití, Samoa, Hawái y Australia, Irak y Corea. ¿Qué llevó a nuestros remotos antepasados a torturarse de aquel modo? Los investigadores del fenómeno tienden a relacionarlo con creencias religiosas, aduciendo que los pueblos de la antigüedad imaginaron a sus deidades con la cabeza alargada. ¿Dioses iguales en todas partes del mundo? ¿Se trataba de un modelo universal? El misterio de los cráneos alargados. Busquemos respuestas sobre ellos. Primera pregunta, ¿por qué sabemos tan poco de esto de los cráneos? ¿Nos interesa que nos cuenten cosas, dar información, sacar datos? Sí, yo tengo la teoría de que los científicos
no se meten en algo de lo que no pueden salir, ¿no? Se meten en ámbitos y toman argumentos o plantean hipótesis, especulan sobre cosas que ya de antemano saben que pueden proveernos de una respuesta razonable, ¿no? Una respuesta lógica. El tema de los cráneos alargados, tanto si son naturales como si son alargados de forma artificial, es un tema peliagudo, ¿no? Y yo he leído mucho a propósito del tema, pero muy poco científico. Hay estudios antropológicos, incluso folcloristas, ¿no? Pero no sé, parece que les da bastante miedo, ¿no? a los científicos tocar este asunto. Por algo será. Has definido ya dos formas, o dos clases de cráneos, naturales y artificiales. ¿Es así? Es así, ¿Naturales sí. por alguna enfermedad o...? Cuéntame. Naturales, bueno, la ciencia lo atribuye a enfermedades, ¿no? A patología. Hay una patología que se llama craneosinostosis, creo que es algo así, de memoria te lo digo, pero que es rara, es una patología muy rara, ¿no? Parece que los más antiguos, que hay muchísimos, hay miles, bueno, son porque sí, son porque estos sujetos tenían una dolicocefalia muy acentuada, ¿no? Pero no parece que obedeciese a ningún tipo de patología, ningún tipo de enfermedad. Se lo provocaban. Luego están los que se lo provocaban, claro, pero hay muchos que son de origen, son naturales, nacieron así. ¿No? ¿Cuál es el primer cráneo que tú recoges en ese trabajo que se encontró? ¿Se habla de 50.000 años de antigüedad? Sí, yo recojo la noticia de que hay cráneos en la caverna de Shanidar, que es un sitio pues muy importante de cara a la historia de la humanidad. Está en Irak y sí, ahí es el primer ejemplo. Parece que hay dos cráneos alargados que, por cierto, se encontraron junto con otros individuos que tenían los cráneos completamente normales, lo cual es todavía sorprendente, ¿no? Más que sorprendente, sí. Es el primero, 50.000 años. Era un hombre neandertal. Sí, efectivamente, eran neandertales, sí. Y es verdaderamente extraño por eso también, porque en esa misma cueva se han encontrado individuos también que tenían los cráneos normales. No sé, algo debió tener esa cueva. Hay más datos que tú cuentas en tu libro, 400 años antes de Cristo, en Ponto Uxino, en la Anatolia. También se encuentra otro cráneo. Sí, efectivamente. Ahí ya Hipócrates, el médico, ya citaba hallazgos de cráneos. Esa es la primera, digamos, cita escrita, ¿no? A propósito de esta anomalía, ¿no? Y Hipócrates llamaba a estos sujetos los cabezas largas, o él recoge que se les llamaba los cabezas largas. Esta zona de los Cárpatos es particularmente, parece que tiene más densidad, ¿no? De ese tipo de cráneos, de hallazgos de ese tipo de cráneos, sí. Uh-huh. Y comienzas el trabajo que haces hablando de descubrimientos que se han hecho en México, una extraña mujer, también en una tumba, ¿no? Sí, son dos descubrimientos muy recientes. Uno fue en julio de este año, 2016, fue en Tlaylotlacán, que es un sitio que está al lado de Teotihuacán, y era una especie de pueblo, una especie de residencia para extranjeros, ¿no? Por decirlo en lenguaje moderno, comprensible, coloquial, ¿no? Y curiosamente 3 meses o 4 meses antes hubo otro hallazgo similar en Corea del Sur, relacionado con la cultura Silla, una cultura también bastante misteriosa de Corea del Sur. En ambos casos se trató de mujeres que murieron más o menos a la misma edad, unos 40 años, y en ambos casos eran extranjeras en esa tierra. Qué curioso eso de que sean extranjeras, ¿no? Eran extranjeras, sí. ¿Por qué se determinó? Porque no solamente tenían el cráneo alargado, sino parece que también los dientes. Sí, ¿no? Efectivamente, tenían modificaciones corporales, sobre todo en el asunto de la mujer de la mujer mexicana. Tenía unas ciertas modificaciones que no eran del área de México, digamos, mesoamericana, sino que eran más al sur, en la zona lo podían hacer artesanos de la zona de Belice, de Petén, pero no había había encontrado nunca un cráneo de este tipo en la zona de Mesoamérica, en México, concretamente. 2 y 19, 1 y 19 en las islas, y 20 ya en las Islas Canarias.
Esta semana tienes una cita con nosotros y con el misterio. Será en el Palacio de Congresos de Albacete, este sábado a partir de las 10 de la noche. Estáis todos invitados. El mundo de más allá de la vida te espera. No faltes. Esa noche abriremos las puertas hacia los otros mundos. Aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Te esperamos. No olvides la cita, entrada gratuita a partir de las 10 de la noche. Ya veréis qué programa. Aquí en Atón hay un caso también extraño, ¿no? Cuando vas a Egipto y ves esas estatuas de ese personaje con esa cabeza, ese cuerpo, ¿de dónde venía o qué era? ¿También se alargó el cráneo? Era un tipo raro, ¿no? Un tipo peculiar. A mí me recuerda, me parece que un poco el paradigma del andrógino, ¿verdad? Akenatón. Así, alguien asexuado, ¿no? Una sexualidad complicada, ¿no? Tenía el cráneo alargado, al menos así se lo representó, ¿no? Durante el periodo de Amarna hay representaciones de Akenatón y de las princesas de Amarna, ¿no? Hay unos bustos que a mí me parecen bellísimas, ¿no? Puede parecer un poco raro también que a alguien le parezca bello una cosa así, ¿no? Porque ciertamente es extraño, ¿no? Estas cabezas apepinadas, ¿no? Tan alargadas. Pero las princesas de Amarna tienen un toque distinguido y son muy hermosas, ¿no? Akenatón es un caso distinto. Algunos científicos argumentan que se trató de una especie que era un estilo artístico, para diferenciar a otro tipo de cambios que sucedieron en esa época, ¿no? Sobre todo el más importante, el religioso, ¿no? Uh-huh. El culto al Dios. También para acentuarlo más, dibujaron y esculpieron a la familia real de ese modo, ¿no? Yo creo que no. No eran así, sino que era una representación que hacían de ellos. Sí, eso dicen los científicos, ¿no? Yo creo que no, y de hecho tengo noticias de arqueólogos, pero ya hace bastante tiempo, que ya hablan de hallazgos anteriores en el Antiguo Egipto de cráneos también alargados. Yo creo, y viendo pues los descubrimientos que he hecho investigando este asunto, que es muy probable que Akenatón tuviese el cráneo así y que la familia real también, o que parte de la familia real también lo tuviese así. Otro personaje curioso también que parece que estaba relacionado con esto era Atila, el rey de los hunos. También los hunos, entre los hunos había ese tipo de formaciones. Es muy sorprendente, ¿no? Hay un libro de John Mann, que es un historiador británico muy prestigioso y que probablemente sea el tipo que más sabe sobre Atila, ¿no? en el mundo. Es también explorador, un gran explorador. Y él descubrió esta historia de los hunos, que es no solo por Mann, sino por otros historiadores, que es conocida. Los hunos también al parecer practicaban la deformación craneal artificial. O sea, ellos se deformaban artificialmente el cráneo, ¿no? Parece que lo hacían por razones de distinguirse de los demás, de la gente corriente, del resto del pueblo, ¿no? Para remarcar que eran que eran personas de la nobleza. Esa es la razón que al parecer está detrás de que los hunos, estos feroces guerreros euroasiáticos, se alargasen, se sometiesen a la tortura de formarse el cráneo. Y hay otro caso en el rey Teodorico de Panonia. Sí, también. Curiosamente, la moneda sale también con ese cráneo deformado. Curiosamente, Mann cita a Teodorico, ¿no? Que efectivamente, como recogiendo el testigo de los hunos, pues él también se alarga el cráneo. Pero yo también he descubierto monedas representando a Atila, y aunque lleva el tocado característico de los hunos, se nota perfectamente que tenía en la cabeza, tiene el cuello muy alargado y la cabeza muy alargada. Me recuerda un poco a Akenatón, pero en plan bárbaro, ¿no? Un poco más brutal su apariencia en esa moneda. ¿Cómo se conseguía el alargamiento de los cráneos? Esto era un poco terrible, pero bastante sencillo. A un bebé con unos 2 meses, pues simplemente se le ponen dos trozos de madera lateralmente en el cráneo, y se fija con un vendaje muy fuerte,
muy fuerte. También se puede hacer simplemente con vendajes. Al fijarlo de esa manera y forzar, aplastando el cráneo, digamos, lateralmente, el cráneo tiende a expandirse hacia atrás cuando eres un bebé. Esto se solía hacer de los 2 meses a durante unos 6 meses aproximadamente duraba la tortura. Debía doler, ¿no? Yo imagino que sí. Imagino que eso no sería muy agradable, ¿no? No sería muy agradable, ¿no? Primeros datos de esta historia, hay más que queremos contaros, ya veréis que es sorprendente. 900-137-137 por si queréis preguntarnos. La colección de más de 16.000 cráneos del Museo Arqueológico de Lima permite el estudio patológico de estas antiguas culturas. Estos cráneos Paracas y Nazca fueron sometidos a una traumática deformación, al parecer tan solo por criterios estéticos. La cabeza estilizada y apepinada era símbolo de clase alta. Las deformaciones se conseguían atando 2 tablillas, una en la parte frontal y otra en la occipital, y aumentando la presión progresivamente. Con el paso de los años conseguían una frente plana y una bóveda elevada. Así era el proceso para alargar los cráneos. Pero ¿por qué se hacía? ¿A quién querían imitar? Pues ahí está la pregunta. Aunque luego al final trataremos de sacar conclusiones, lo curioso es que la gente que lo hacía quería distinguirse del resto del pueblo, eran sacerdotes o gente de alto nivel, ¿no? Nobles. Sí, el objetivo, la finalidad era esa. Yo distingo, he encontrado respuestas a esta pregunta, el por qué, por razones estéticas, por resultar más atractivos, ¿no? Atractivas por razones religiosas, también, que ahora lo explico, y efectivamente por razones un poco políticas, ¿no? Por distinguirse de los demás, para ser gente de la élite, de la nobleza. Me parece más interesante la segunda razón, las razones religiosas. Varios pueblos, y yo creo que también hay alguna referencia a Paracas, y también aduce la cuestión religiosa. Se hacían eso porque se querían parecer a los dioses. Se querían parecer a sus dioses. Lo sorprendente, lo insólito de todo esto es que esa respuesta la encontramos en pueblos que practican esta deformación craneal artificial en América, pero también lo encontramos en África. Esto es muy curioso, ¿no? Que es como que los dioses son iguales, ¿no? Tienen la cabeza, son los mismos dioses. Y esto es muy curioso. A mí lo que más me parece más inquietante es esta segunda respuesta, estas relaciones vinculadas con la espiritualidad, con la religión. Dejamos ahí ese dato, lo recuperaremos después. Periodo el Obeid en Mesopotamia, parece que hay representaciones de esos dioses. ¿Dioses serpiente? ¿Se podía hablar de ellos? ¿O? Sí, bueno, que ha pasado ya casi a la cultura popular, ¿no? Estas imágenes de estos dioses con apariencia de reptil, ¿no? De lagarto, ¿no? O bien eran exvotos y querían imitar la fuerza de determinados animales que rodeaban a El Obeid, un sitio, esa área particularmente árida, ¿no? Y con abundancia de lagartos, o también puede ser que quisiesen imitar o quisiesen hacer una fotografía, una escultura de sus dioses, ¿no? Eran unos dioses muy extraños. En esa misma área de Mesopotamia también vemos ya posterior a hace 7.000 años, alrededor hace unos 5.000, en Mari, en esta ciudad-estado tan importante de Mesopotamia, ya vemos representaciones, por ejemplo, de Istar, y también lleva un tocado bastante alto, ¿no? Parece que los tocados altos no hace falta no solamente echar un vistazo a la curia, ¿no? Vaticana, ¿no? Para ver que siguen representando, ¿no? Pues nobleza, distinción, estar por encima de los demás. Pero claro, una cosa es un tocado y otra cosa es que debajo de ese tocado haya una cabeza
alargada, ¿no? Como ese pudo ser el caso incluso de la gente de Mesopotamia, no lo sabemos. Yeah. Lo curioso es que ese arquetipo o esa imagen de serpiente o de lagarto está en multitud de lugares. Si visitas museos de África, están en América, en Asia, incluso en Europa, en cantidad de sitios están esas figuras. Qué curioso, ¿no? ¿Será el denominador común de esos dioses visitantes, que hablaremos después de ellos? Sí, parece que sí, o tal vez sea algo relacionado con la curación, con la sanación. Por ejemplo, en Malta, concretamente, ¿no? Hay muchas representaciones de serpientes. No solo por ejemplo, en el hipogeo de Halsaflieni hay, también en Gigantija, en el templo de Gigantija también hay representaciones de serpiente que suelen estar vinculadas a una clase sacerdotal que además tenía el don, ¿no? El don de curar o el don de predecir el futuro. Y en ciertos casos este asunto de los cráneos alargados está vinculado con sacerdotes, parece ser, o con sacerdotisas, con gente que tenía la capacidad de curar. De ahí este arquetipo que decías tú de la serpiente, ¿no? Este símbolo recurrente en tantas culturas alrededor del mundo. Preguntas, hay un montón de ellas. Javier Oter dice que vio una exposición de estos cráneos en el Museo de Tiahuanaco y explicaban que existía una tradición por la cual a los niños que más sobresalían se les deformaba el cráneo para que adquirieran dotes psíquicas para poder comunicarse con el maná y con los dioses. ¿Habías oído esto? Yo había oído que en algunas regiones, al parecer, en África, por ejemplo, creo que recordar también de memoria, en las Bahamas también, o en el área del Pacífico, en algunas islas donde también se practica la deformación craneal artificial, parece que son más inteligentes. Sí, que son más inteligentes. Las personas los eligen porque ya ven que tienen dotes, o yo no he leído el tema de, bueno, obviamente hay una elección previa, quiero decir, cuando a uno le alargan en determinados ámbitos donde se practica, cuando a uno le alargan el cráneo, está predestinado, por ejemplo, al sacerdocio, el sacerdocio, ¿no? Por ejemplo, sería una explicación. Pero también lo practica la gente llana, por ejemplo, en Perú y en Bolivia, ¿no? Hay muchos indígenas que hasta hace relativamente poco, no sé si se puede seguir practicando, lo hacen para que sus niños tengan un aspecto más saludable o más occidental, tal vez. Qué curioso. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más datos que queremos daros de este misterio. Y si queréis, el teléfono sigue abierto, 900-137-137. Estás en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. La misión europea ExoMars ha llegado a Marte. A hombros de gigantes. A bordo lleva un instrumento para estudiar la presencia de metano, entre otros gases, en cuyo diseño han participado investigadores españoles. Con Manuel Seara. En el programa hablaremos con Miguel Ángel López Valverde, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. A hombros de gigantes. Los lunes a las 2 de la madrugada, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Vayamos de viaje por el mundo a la búsqueda de algunos de estos extraños cráneos. Paracas será nuestro destino. Paracas es una península desértica situada dentro de la provincia de Pisco, en la región Ica, en la costa sur del Perú. Es aquí donde el arqueólogo peruano Julio Tello hizo un descubrimiento increíble en 1928. Un grande y elaborado cementerio que contenía tumbas llenas de los restos de individuos con los cráneos alargados más grandes del mundo. Estos han llegado a ser conocidos como los cráneos Paracas. En total, Tello encontró más de 300 de estos cráneos alargados que se cree datan de unos 3.000 años. Un reciente análisis de ADN llevado a cabo por el experto Brian Forrester en uno de los cráneos ha arrojado información preliminar sobre estos enigmáticos cráneos. Es bien conocido que la mayoría de los casos de alargamiento son el resultado de la deformación craneal
por aplanamiento de la cabeza, en la que el cráneo se deforma intencionalmente mediante la aplicación de fuerza durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, mientras que esta deformación cambia la forma del cráneo, no altera su volumen, su peso u otras características que son propias de un cráneo humano normal. Los cráneos Paracas, sin embargo, son diferentes. El volumen craneal es hasta un 25% más grande y un 60% más pesados que los cráneos humanos convencionales, lo que significa que no podían haber sido deformados intencionalmente a través del aplanamiento u otra técnica. También contienen solo una placa parietal, en lugar de 2. El hecho de que las características de los cráneos no son el resultado de la deformación craneana intencional significa que la causa de su alargamiento es un misterio. Los cráneos de Paracas son tan solo un ejemplo. ¿A quién pertenecen? ¿Una raza extraterrestre? ¿Humanos desconocidos? Nuestro invitado nos da respuestas. Esta semana tienes una cita con nosotros y con el misterio. Será en el Palacio de Congresos de Albacete, este sábado a partir de las 10 de la noche. Estáis todos invitados. El mundo de más allá de la vida te espera. No faltes. Esa noche abriremos las puertas hacia los otros mundos. Aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Te esperamos. Ahí está, no sé si el controvertido tema de los cráneos de Paracas. Julio César Tello descubre una tumba, un cementerio, 300, 400 cadáveres de estos y muchos de ellos con los cráneos más alargados, más grandes que se han encontrado en la historia. ¿Es cierta esa información? Sí, es cierta. Y de hecho hay un museo, se pueden visitar, se pueden ver. Hay un museo muy pequeñito, se llama Museo de Historia de Paracas. Es un museo privado, lo dirige un señor Juan Navarro. Se llama, la verdad es que es una lástima. Fíjate, yo he estado en Paracas varias veces y no he visto ese museo. Sí, porque es que es un museo diminuto. Lo apunto para la próxima vez. Muy bien. Y es una pena que los cráneos no... Bueno, seguramente que ese señor los cuida y todo lo demás, ¿no? Pero que es una pena que el Estado peruano no se haga cargo, ¿no? De las autoridades arqueológicas de Perú no se hagan cargo de estos cráneos que me parecen interesantísimos por lo que comentabais, ¿no? Por el volumen, ¿no? Por la capacidad craneal que sobresale, está por encima de lo que sería lo normal, ¿no? Y hay más detalles en relación con Paracas. Por ejemplo, varios de estos cráneos conservan pelo, ¿no? Y curiosamente tienen el pelo rojo, ¿no? Pelo rojo. Pelo rojo. Eso es llamativo porque, por ejemplo, las momias guanches, muchas momias guanches también tienen el pelo rojo, ¿no? Y hay otro dato significativo, que es la estatura. Parece que los individuos que tenían estos cráneos alargados eran sensiblemente más altos o tenían una apariencia de gente bastante alta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los guanches, los españoles se sorprendieron de lo altos que eran, ¿no? Y generalmente también las poblaciones isleñas suelen ser más bajitas, ¿no? que las poblaciones del continente, ¿no? Por asuntos de endogamia y ese tipo de cuestiones, ¿no? En el caso de Paracas es un caso excepcional, tiene más repercusión mediática. Esto se ha hecho cargo un poco de popularizar el asunto un investigador canadiense, Brian Foster,
es un tipo polémico. Es un tipo polémico porque digamos que se ha llevado pues fragmentos probablemente de cráneo a Estados Unidos a investigar sobre ellos, ¿no? A algunos laboratorios, pero no sabemos a cuáles, no sabemos qué laboratorios, porque no lo dice. Sin embargo, él se ha dado una serie de datos acerca del ADN, dando detalles curiosos, ¿no? Sí, según esos datos, pues bueno, cabría, en resumen, se podría hablar de que se trataría de individuos como híbridos, ¿no? Híbridos o digamos que tienen una especie provienen de un linaje perdido, ¿no? De un linaje humano desconocido, que no tiene que ver con sapiens, ni con neandertales, ni con denisovanos. Eso es al menos lo que él dice. Yo no he visto los informes, así que no te puedo decir. Se quiere mojar nuestro invitado. Es cierto que tenían solamente una placa parietal en lugar de dos estos cráneos, con lo cual hay ya una característica ya fisiológica diferente del resto de los cráneos. Estamos en directo, ¿eh? Aparentemente sí. Puede deberse a una patología o un trastorno de índole genética. O puede, insisto, puede ser que provengan de una especie que no de la que se haya perdido, digamos, la pista, ¿no? O las trazas. Es difícil, pero en los últimos tiempos yo recuerdo que hace no muchos años, hace una década aproximadamente, los científicos negaban que los neandertales y los cromañones hubiesen tenido sexo, ¿no? Sexo, vamos, directamente, ni hubiesen procreado, ¿no? Ahora parece que está absolutamente aceptado con una naturalidad que a mí me parece muy sorprendente, ¿no? Los que antes decían blanco ahora dicen, o antes negro ahora dicen blanco, ¿no? Antes a los humanos de Denisova ni siquiera se les ponía el calificativo de humanos, eran una cosa extraña, y ahora sí resulta que hay genes de denisovanos en China, y hay genes de denisovanos, me parece que también en África. En fin, puede haber habido otras especies humanas que no desconocemos. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Yo creo que de 12.000 años atrás hasta 200.000 años atrás me parece que hay un espacio vacío que debería ser investigado, y es probable que se hayan perdido muchísimas evidencias o que nos oculten otras, porque no interese que lo sepamos, ¿no? Más altos, aparentemente más inteligentes, pelo rojizo, son algunas de las características que dan. Preguntan qué estudios existen sobre cráneos en Canarias. ¿Se han encontrado cráneos alargados en Canarias? Yo tengo noticias de que sí, pero no puedo facilitarte datos. Salvo creo que hay algún artículo publicado en una revista que dirige un amigo mío italiano, Adriano Forgione, director de la revista Fénix. Creo que él los ha visto en Canarias. Vale, preguntan también, hay muchas preguntas que tenemos. Espera, la tengo por aquí. Primero, ¿en qué zona de Malta se encontraron los cráneos? Que lo vamos a hablar ahora enseguida. Dice que parece ser que había estudios de uno de estos cráneos en el que el ADN, al parecer el de la mujer, era terrestre, pero había un ADN que también conformaba ese cráneo que era de origen desconocido o extraterrestre. El del padre. Sigo diciendo lo que he dicho antes. Yo no he visto el informe como tal, he visto lo que ha dicho es el señor Foster, ¿no? Pero yo no he visto el informe científico. No, de hecho, creo que no existe ese informe científico. Entonces tenemos que creer su palabra, ¿no? No lo sé, a mí me gustaría que me aportasen pruebas fehacientes de que ese origen no es terrestre, ¿no? Que parece que es lo que sugiere el Brian Foster. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Seguimos adelante todavía acerca de este misterio. Nos preguntan que si alguna vez se han hecho análisis serios de ADN a estos cráneos, que tú tengas datos controlados. Que yo tenga datos, no. No. A los cráneos de Paracas, no. ¿Y al resto de los cráneos?
Sí, son cráneos humanos, sí. Vale. Normales. Vale, vamos a seguir adelante. Hay una cuarta información que queremos daros todavía con más detalles de este misterio. Sea cual sea la explicación de estos rituales, no solo se hallaron en el Perú y en el Congo. Las deformaciones de cráneos son un fenómeno global. Lo realmente extraño es que uno encuentra esto por todo el mundo. Y es algo que los arqueólogos no pueden explicar con mucha facilidad, porque parece increíble que este tipo de deformaciones craneales se hagan de manera independiente e inconexa en unas islas remotas, pero también se hagan en Sudamérica, Malta y África. Esto es algo que tuvieron que aprender, algo que les enseñaron. Cráneos alargados en todo el mundo. ¿Quién enseñó a hacerlos? Nuestro invitado nos da respuestas. Según los datos que he recogido de tu trabajo, cráneos en Perú, Bolivia, Estados Unidos, Bahamas, República del Congo, Egipto, Malta, Francia, Islas Canarias, Cuenca de los Cárpatos, Rusia, Noruega, Tahití, Samoa, Hawái, Vanuatu, Australia, Irak y Corea. ¿Cómo en tan diferentes lugares han podido llegar a hacer lo mismo? ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde viene esa historia? Sí, porque es una historia con un tinte así un tanto macabro. No es como hacerte un tatuaje, ¿no? Uh-huh. Que es que también es una práctica humana extendida, ¿no? Más o igualmente extendida, ¿no? Esto de la deformación craneal es extraño. Antes decía, ¿no? El origen religioso, ¿no? Puede flotar por ahí, ¿no? Y explicaría quizás una historia de componente espiritual. Explicaría que se haya extendido a tantos sitios, ¿no? La creencia en dioses, pero es que además en este caso le darían una forma al dios. El dios tendría un rostro reconocible y una forma del cráneo también reconocible, ¿no? Y es llamativo que las gentes de las naciones, primeras naciones de Canadá, por ejemplo, y los africanos de República del Congo digan que quieren parecerse a sus dioses, ¿no? Entonces ya tendríamos que, al menos que los dioses ya sabemos que tienen el cráneo alargado, ¿no? Para estas dos culturas sería una explicación, pero sigue siendo verdaderamente extraño porque además estamos hablando de que es un proceso que habla que temporalmente es muy difuso, es muy vago, ¿no? Hablamos de 50.000 años, pero de que se sigue practicando, que se ha seguido practicando hasta hace relativamente muy poco, ¿no? Creo que incluso se sigue practicando, ¿no? En Bolivia, yo he visto imágenes recientes, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? De mujeres que les hacen esto a los niños, ¿no? A los bebés, ¿no? Pero es que además culturalmente no tienen nada que ver. Y de hecho el panteón de los dioses aparentemente tampoco tiene nada que ver, es decir, no tiene nada que ver el panteón de los dioses africanos en general con el de los mesoamericanos, al sur de Mesoamérica, ¿no? Perú, Bolivia, o de de los nativos de Norteamérica. Verdaderamente es extraño. Yo creo que es posible que también existiese la posibilidad de que imitasen a una civilización anterior. Que se extendió por todo, que pudo extenderse por todo el planeta. No sería tan extraño, y que es probable que intelectualmente estuviese por encima de la gente con la que llegó a convivir, probablemente antes de extinguirse, de desaparecer. Apuntamos ese dato. Malta, ¿en qué lugares de Malta se han encontrado? Hacías referencia antes, sí, esos cráneos. Hemos estado allí hace una semana, ¿no? Que hemos vuelto de Malta y tampoco los vimos. Estaban escondidos ahí en un museo, ¿no? Sí, efectivamente están en una cajita, en una caja en un museo.
A mí Adriano Forgione, que comentaba antes, el director de la revista Fénix, me envió fotos, él los ha visto. Y me contó que efectivamente ya no solo... Pregunta en qué Museo Arqueológico de Malta. El Museo Arqueológico de la Valeta. De la Valeta en Malta, sí. También se pueden ver, hay un ejemplar de cráneo alargado que, por cierto, no tiene sutura sagital en el templo de Gigantija, digamos en el hall del templo, que hay algunas piezas expuestas. ¿En la isla de Gozo? En la isla de Gozo. ¿Qué significa eso, sutura sagital, por favor, me lo explicas? Pues... sutura sagital, digamos, cuando los bebés nacen, pues como el cráneo va a crecer, digamos que tiene una especie de, en la parte trasera de la cabeza tiene una especie como de pequeña cicatriz que se va, para que pueda crecer el cráneo, se va cerrando poquito a poco, ¿no? Según crece el niño, y finalmente queda una ligerísima marca, como un poco en forma de T, ¿no? La tenemos todos. Salvo que haya algún tipo de anomalía. El caso de los cráneos de Malta no solo son alargados, sino que algunos no tienen esa sutura sagital que tenemos todos, ¿no? Salvo los individuos que tengan, insisto, alguna patología, que es una mínima parte, muy, muy mínima de la población, y eso le da todavía más extrañeza. En otro punto de Malta, probablemente donde más cráneos se han encontrado, es el hipogeo de Halsaflieni, que está en Paula, una localidad de la isla de Malta. El hipogeo era un templo subterráneo, sí, efectivamente. Donde se encontraron también muchos cadáveres, muchos restos, ¿no? Se encontraron, sí, miles y miles de cadáveres. Hablamos de un templo gigantesco de unos 60 metros de profundidad, 4 plantas, y probablemente un sitio donde para mí es uno de los sitios más fascinantes del planeta, donde se celebraron algún tipo de cultos relacionados con oráculos, ¿no? Con la sanación, con el culto a la diosa, y es curioso, ¿no? que en este sitio aparezcan este tipo de cráneos, porque asociados a mujeres, sobre todo asociados a mujeres. Parece que en Halsaflieni había una especie de casta sacerdotal mayoritariamente femenina, ¿no? Y algo parecido, por ejemplo, ocurría en Canadá, en las primeras naciones indígenas. Parece que las mujeres que tenían capacidades psíquicas, que hablaba antes, me parece un oyente, ¿no? Preguntaba, ¿no? Que tenían ciertas capacidades psíquicas o que practicaban las profecías, ¿no? Digamos que eran oráculos, o bien habían nacido con el cráneo de esta manera, con el cráneo alargado, ¿no? Elongado, o bien, digamos, sus sucesoras, ¿no? Si ya habían perdido esa facultad, de algún modo, digamos, esa forma del cráneo se les aplastaba, digamos, artificialmente para que tuviesen el aspecto de sacerdotisas, ¿no? Y pudiesen practicar y fuesen creíbles, ¿no? De cara al pueblo, ¿no? Los últimos minutos casi para terminar. Muchas preguntas se me quedan a mí por aquí. Algunos dicen que por qué ese pelo rojo si serían vikingos. Quizá esa fuera la diferencia. No tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que eran anteriores a los vikingos. Malta. Hablabas de Malta, sacerdote serpiente, sacerdotisas, y el culto a la serpiente, que tiene que ver quizá con esa sanación, decíamos, ¿no? Sí, el culto a la serpiente. Vale. Mucha otra gente está preguntando si esto tiene que ver con los grises. Cuando uno ve una fotografía de los grises, esos supuestos seres extraterrestres que visitan el planeta y que hacen incluso pruebas con los seres humanos, parece, cráneo alargado, pequeñitos, ojos rasgados. ¿Podía tener relación? Y cuando hablas de dioses, quizá fueran seres extraterrestres que vinieron y por eso su profusión en diferentes partes del planeta. Sí, es una de las explicaciones que se barajan. Desde luego, a mí este asunto de los cráneos alargados, desde luego, me parece una de las perchas, ¿no? Por así decirlo, con más agarre, con más enganche, para quienes sustentan o defienden la teoría de las visitas de extraterrestres en la antigüedad. Sería quizá la mejor prueba, ¿no? Que se tiene. No me atrevería a decir prueba o evidencia, ¿no? Desde el punto de vista científico, claro, pero desde luego sería una pista muy, muy, muy interesante, ¿no? Para seguir, sí, de lo más interesante. ¿Hay alguna relación entre las deformaciones múltiples, preguntan, cabeza, pies, cuello, como las de las mujeres Padún o mujeres jirafa, con otro tipo de deformaciones? No lo creo.
No lo creo. Bueno, yo no he estudiado ese tipo de formaciones, por lo poquito que sé. Parece que está más relacionado con unas tradiciones más vinculadas con el folclore que con otra cosa. Parece que esto fuese algo aislado. De hecho, los humanos tendemos o muchos humanos tienden a esto de las modificaciones corporales. Me parece que el tema de los cráneos es algo por lo menos que merece la pena que se estudie aparte. Vale. El Australopithecus, ¿dónde se queda entonces con esta relación de seres anteriores? ¿Tú no aceptas no hay pruebas que nos puedan permitir pensar que esta elongación de los cráneos sea porque se está intentando copiar a los dioses, seres extraterrestres? ¿Tú crees que ha podido ser otra civilización desconocida, extinta, seres humanos de aquí que no conocemos, que tampoco los arqueólogos nos han aportado pruebas y que los científicos, como están tan complicados, dicen mejor lo dejamos? Sí, bueno, yo como soy partidario de la panspermia, ¿sabes? Creo que en el fondo somos extraterrestres todos, ¿no? Vale. Porque la vida vino del espacio, ¿no? Yo creo que hay especies desconocidas por ahí, que todavía no hemos encontrado evidencias, y creo que el tema de que esta práctica, los cráneos alargados, y puede ser una especie de reflejo, ¿no? De recuerdo de esa humanidad perdida, ¿no? De esa humanidad que desapareció, no necesariamente extraterrestre, quiero decir, no digo que no lo fuese, ¿no? Pero no tengo pruebas para decirlo. Te iba a preguntar si aceptabas esa teoría, que creo que en la revista sacáis Dioses de las Estrellas, que parece ser que también hay diferentes pruebas en muchas partes del planeta. ¿Aceptas que esa posibilidad que nos hayan visitado esos dioses? Sí, claro, que esos dioses absolutamente, sí. Vengan a Sí, la acepto la posibilidad, es una hipótesis como cualquier otra, solo que no me gusta cerrar los casos, cerrar un caso en falso, ¿no? Quiero decir, para mí, decir ante cualquier misterio que no se pueda explicar, recurrir siempre a la respuesta extraterrestre, en mi opinión es como ir de la A a la Z, ¿no? Y a mí no me gusta ir de la A a la Z, me gusta recorrer todo el abecedario, porque además es más divertido, porque investigas mucho más y porque aprendes mucho más, pero no niego que pudiera haber un contacto extraterrestre en la antigüedad, ¿no? Tenemos que terminar. El misterio continúa entonces, ¿no, Paco? El misterio continúa y continuará, siempre. El ejemplo de Malta a mí me ha servido mucho, ¿no? Una pequeña isla con cuántas cosas todavía por descubrir. Estuvimos en ese templo neolítico que estaban excavando y decían, aquí todavía tiene que haber. Y eso, te lo imaginas, ¿no? La cantidad de cosas, de respuestas que nos tienen que dar a la historia para que comprendamos nuestro origen, ¿verdad? Es un sitio mágico, Malta, y efectivamente qué pena que haya tan poco presupuesto siempre para estos temas, ¿no? Para el tema de la arqueología. Pero no solamente Malta, hablabas de Armenia, que había estado hace poco, sí. Ese templo, es esa ciudad que se ha descubierto en Turquía como de las más antiguas. ¿Cuántas sorpresas nos tiene que dar la historia, verdad? La historia, sí. Si se destinasen más fondos a investigar esos asuntos, que creo que es importante saber de dónde venimos, ¿no? Que nos puede también proveer de respuestas o de pistas de hacia dónde vamos, y menos en industria militar, creo que nos iría mucho mejor. Sí, señor. Gracias, ha sido un placer estar contigo. Forma de contacto, si quieren saber más, darte informaciones, enseñarte cráneos elongados. ¿Tienes alguna página web? Bueno, tengo, sí, pueden investigar, por ejemplo, en mi Facebook, Arqueología Imposible. Arqueología Imposible, mi página de Facebook, que hablo algunas cositas y doy algunas pistas más sobre esto de los cráneos alargados, proveo de algunas fotos también y alguna cosita larga para quien tenga interés en investigar un poquito más o leer sobre este asunto. Ha sido un placer estar contigo, que sigamos aprendiendo, Miguel, viajando, investigando y haciéndonos preguntas y pensando por nosotros mismos. Gracias. Eso es, a ti, Miguel, gracias.